Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes de cuarto grado del Centro Escolar Barrio El Centro. En esta ocasión vamos a iniciar con la primer guía de aprendizaje de una materia muy importante. Les saluda su profesor Hugo Alcides Tobar Rodríguez. Tenemos acá la primer guía de aprendizaje. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos. Guía de aprendizaje, fase 1, semana 1. Generalidades, nivel educativo, cuarto grado de educación básica. Secciones para la sección A y la sección B. Asignatura lenguaje. Esta guía es para los indicadores de logro 1.1, 1.2 y 1.3. Clases correspondientes del 1 al 5 de febrero del presente año 2021. Ahora vamos al punto 2, que son las actividades de inicio. Y vamos a iniciar la unidad número 1. Emocionante, ¿verdad? ¿De qué creen que tratarán la unidad número 1? La unidad 1 se llama Nos comunicamos. Si se llama Nos comunicamos, ¿de qué podrá tratar? Reflexión. Iniciemos con una reflexión que dice de la siguiente manera. Cuando se abre la puerta de la comunicación, todo es posible. Y esta es una reflexión o una frase de un anónimo, es decir, no conocemos el autor de esta frase, pero sí nos deja un gran mensaje. Vamos a ver. Un segundo. ¿Qué opinan de la reflexión de esta primera guía de aprendizaje de la disciplina del lenguaje? Bueno, daré mi interpretación. Se refiere que la comunicación es muy importante en todas las áreas de la vida. En el campo del deporte, en el parto del arte, en el aspecto de educación, en el aspecto de las relaciones familiares. Por eso dice, cuando se abre la puerta de la comunicación, todo es posible. La comunicación es bien importante, sabernos comunicar oportunamente con las demás personas de forma respetuosa. Muy bien, pasamos a los objetivos. ¿Qué objetivo pretendemos lograr mediante las clases para esta primera guía? Y el objetivo dice de la siguiente manera: diferenciar el lenguaje oral del escrito mediante la identificación de sus características principales, la participación en diálogos orales y la elaboración de diálogos escritos, a fin de mejorar el uso del lenguaje en la comunicación. Interesante, ¿verdad? Quiere decir que nos vamos a centrar básicamente en esta primera guía de aprendizaje en el lenguaje oral y el lenguaje escrito. ¿Les suena relevante? Bueno, muy bien. Pasamos en este momento a la actividad de exploración de saberes previos. Dice de la siguiente manera: lee detenidamente el siguiente texto, titulado Carta de un niño a un amigo. Luego responderás las preguntas de comprensión lectora. Voy a leer en este momento el texto. Carta de un niño a un amigo. Estimado Juan, te escribo esta carta para decirte que ya salimos de vacaciones. En la escuela nos dieron premios a todos los niños que aprendimos a leer y a escribir. A mí me tocó, un libro de cuentos muy bonito que se llama La Casa de Piedra. Mi papá y mi mamá están muy contentos por las notas que me dieron en la escuela. Ellos dicen que los niños aplicados, cuando lleguen a grandes, pueden ser profesores, médicos o abogados. Pero yo quiero ser maquinista de tren para manejar una locomotora. Espero me respondas pronto, porque el domingo nos vamos de día de campo. Te saluda tu amigo Patricio. ¿Qué les ha parecido este texto? Muy bien, decía en la indicación acá que vamos a responder las preguntas de comprensión lectora. Si ustedes se fijan, he marcado acá en negrita la palabra lee. ¿Por qué? Porque este texto no lo van a copiar en el cuaderno, solo lo van a leer. Y después de leer van a responder las preguntas de comprensión lectora. Voy a retroceder un poquito para que tengamos claro qué es lo que van a copiar en su cuaderno. Muy bien, lo que van a copiar en su cuaderno es, primero van a colocar guía de aprendizaje fase 1, semana 1. Después van a colocar asignatura lenguaje. Después de eso, van a anotar clases correspondientes del 01 al 05 de febrero de 2021. Después de eso, nos vamos a unidad número 1. Van a ser la unidad Nos comunicamos. Acá en esta parte, si ustedes gustan, pueden hacer un dibujito referente a la unidad. Luego de eso, van a anotar la reflexión.
Después de eso van a anotar el objetivo de clases, este que está acá. Después van a escribir actividad de exploración de saberes previos, pero solamente esto. Y después de anotar eso, van a responder las preguntas de comprensión lectora. ¿De acuerdo? Las preguntas son las siguientes. Número 1. ¿Cómo se titula el texto? 2. ¿Quién es el emisor y el receptor de la carta? Acá es bien importante que recordemos que el emisor es el que está enviando el mensaje. En este caso, el emisor es quien envía la carta. Y el receptor es el que recibe el mensaje. Por lo tanto, el receptor en este texto es quien va a recibir la carta, a quien va dirigida. Muy bien. 3. ¿Qué es el lenguaje para ti? Acá con sus palabras, en unos 2 renglones de su cuaderno, ustedes van a explicar qué es el lenguaje para ustedes. Luego pregunta número 4. ¿El texto presentado es un ejemplo del lenguaje oral o escrito? Explica tu respuesta. Es decir, la carta que está acá, que se llama carta de un niño a un amigo, ¿verdad? Que va dirigida a Juan y que la envía a Patricio. Esta carta es un ejemplo de un lenguaje escrito o de un lenguaje oral. O puede ser de ambos también. Acá estamos preguntando. Ustedes mismos van a escribir si solo es oral, si solo es escrito o si puede ser de ambos tipos. Y explican ahí con sus palabras. Acá en esta parte, como dice acá, es saberes previos. Así que tomémoslo tranquilo, no se me preocupen y ustedes las contestan según lo que ustedes consideren. Pueden pedir orientación a sus responsables de familia, pero no en sí la respuesta. Muy bien. Luego vamos al punto número 3, que son las actividades de desarrollo. Y vamos a ver el primer tema, que yo sé que ustedes están muy emocionados en que iniciemos a ver los contenidos del lenguaje. Y este primer tema es lenguaje oral y escrito. Vamos a leer un poquito. Dice de la siguiente manera. El lenguaje es el medio por el cual nos expresamos. Además, es el conjunto de sonidos articulados que las personas ocupan para expresar lo que piensan o lo que sienten. En un sentido amplio, el lenguaje es entendido como un conjunto de figuras que dan a entender algo importante, como las señales de tránsito, gestos o ademanes que usamos para comunicarnos. ¿Qué quiere decir entonces? Que cualquier medio que nosotros utilicemos para expresarnos, a eso se le llama lenguaje. Si yo utilizo un pito para comunicar algo, entonces estoy ocupando un medio lingüístico. Si yo utilizo el humo, los indígenas recordemos que utilizaban las señales de humo para comunicarse, entonces es un signo lingüístico, es decir, es lenguaje porque lo estoy utilizando para expresar una idea, un sentir, un pensamiento. Además dice que el lenguaje se puede entender como el conjunto de sonidos articulados que las personas ocupan para expresar lo que piensan o sienten. Un sonido, pues también es un medio de lenguaje. De hecho, el habla, que es la articulación de palabras que nosotros hacemos mediante la boca y demás órganos fónicos, el habla produce un sonido, entonces eso lo escuchamos, es un lenguaje. Muy bien. También dice que en un sentido amplio, el lenguaje puede ser un conjunto de figuras que dan a entender algo importante. En las notas musicales, por ejemplo, las figuras musicales son un ejemplo de lenguaje. Y aquí hay otros ejemplos, las señales de tránsito, los gestos o ademanes que usamos para comunicarnos, también forman parte de lo que es el lenguaje. Ahora tenemos la definición de los 2 tipos de lenguaje que estamos estudiando, que son lenguaje oral. Es una forma directa de transmitir un mensaje, de hacerse comprender, de darse a conocer, con otros que hablan el mismo idioma, que puede ser francés, italiano, español, portugués, etc. El lenguaje hablado es el anterior al lenguaje escrito. Bueno, acá podemos comprender que el lenguaje oral es una forma directa de transmitir un mensaje y se hace mediante un código lingüístico que se llama idioma. Y aquí menciona varios idiomas. En nuestro caso, pues es el español. Si bien no es español puro, ¿verdad? Porque no estamos en España propiamente dicho, pero sí es el idioma que utilizamos para comunicarnos. Muy bien. También podemos decir en palabras sencillas que el lenguaje oral es aquel mediante el cual utilizamos el habla para poder dar a transmitir un mensaje, una idea, un sentimiento. Lenguaje escrito. Es un medio que utilizando letras, cifras y otros símbolos convencionales nos permite comunicarnos por escrito con las demás
personas. Es decir, el lenguaje escrito es aquel mediante el cual utilizamos letras, números, cifras, símbolos que pueden estar escritos en papel, en madera, en Durapax, en tela, en piedra, en diferentes elementos, ¿verdad? Que pueden estar palpados, escritos y que sirven para poder comunicarnos. Ese es el lenguaje escrito. Los telegramas, las cartas, los mensajes de texto digitales pertenecen al conjunto del lenguaje escrito. Los diálogos, la declamación de poemas son ejemplos del lenguaje oral. Muy bien. Ahora bien, para tener más claras las diferencias entre los tipos de lenguaje, vamos a ver acá un cuadro comparativo sobre los tipos de lenguaje. Y si vemos acá, cuando hablamos de cuadro comparativo, es un cuadrito en donde aparecen algunas características. Tenemos características del lenguaje oral y escrito. El lenguaje oral, características, lo hablas, lo que ya mencionábamos. Para captarlo, usas tu sentido del oído, la audición para escuchar, ¿verdad? 3. No puedes borrar lo que dijiste. Tus palabras son escuchadas en el momento en que las dices. Una vez decimos algo, pues ya no lo podemos borrar. Siguiente, cuando hablas con alguien, lo haces en el momento y en el lugar. Es directo, en el momento, espontáneo. La comunicación pasa rápido, es momentánea, o sea, solo un momento. Y la última característica del lenguaje oral, para expresarte, usas el lenguaje de tu cuerpo, gestos, mirada, ademanes, posturas de tu cuerpo, etc. Es decir, en el lenguaje oral podemos utilizar muchos ademanes, ¿verdad? Ya sean gestos, miradas que hagamos, posiciones con nuestro cuerpo, etc. Ahora veamos las características del lenguaje escrito. 1. No lo hablamos, en este caso lo escribimos. 2. Para captarlo, usas tu sentido de la vista. Para leer, pues tenemos que ver el medio donde está escrito el texto. 3. Puedes borrar lo que has escrito sin dejar huella. Tus palabras son leídas después de que las has escrito. Es decir, algo que está escrito, pues lo podemos borrar, ¿verdad? Es más, si está con lapicero, podemos usar corrector. Siguiente, cuando le escribes a alguien, lee lo que le has escrito en otro momento y a veces en otro lugar. Es decir, no es espontáneo, no es en el momento. Yo puedo escribir algo hoy y la otra persona leerlo mañana o en una semana. Otra característica del lenguaje escrito es, lo que escribes es permanente en el tiempo mientras no se destruya el soporte donde lo has escrito. Si yo escribo un poema en una página de papel bond, pues me puede durar años si lo sepo conservar, ¿verdad? Luego dice, para darte a entender, además de escribir tus palabras, usas el espacio en blanco, el tamaño de la letra, el tipo de letra, los colores, los signos de exclamación e interrogación, etc. Es decir, al texto yo le puedo dar muchas formas, así como en el lenguaje oral yo puedo darle diversas formas mediante el lenguaje de mi cuerpo. En el lenguaje escrito yo puedo darle muchas formas mediante el tamaño de la letra, el color, el uso de signos ortográficos, etc. Muy bien. ¿Hemos comprendido? Este es un tema muy amplio, pero la idea básica es que comprendamos que el lenguaje es el medio que utilizamos para expresarnos, para dar a entender algo que nosotros necesitamos o queremos. Que el lenguaje oral es aquel que se da de forma directa para transmitir el mensaje y es mediante un código lingüístico llamado habla desde el punto de vista general y desde el punto de vista específico idioma. Y que el lenguaje escrito es aquel medio que utilizamos de forma escrita mediante letras, símbolos, cifras, etc. Muy bien, de esta parte de acá, de las actividades de desarrollo, vamos a copiar los 3 conceptos únicamente, el concepto del lenguaje oral y del lenguaje escrito. El cuadro comparativo no es necesario que lo escriban en su cuaderno, basta nada más con que lo lean y lo analicen. Muy bien, vamos ahora al segundo contenido de esta primera guía, que se llama el diálogo oral y escrito. Ya mencionábamos anteriormente que el diálogo era una forma de lenguaje del lenguaje oral. ¿Pero qué es el diálogo? Pensemos un momento. Bueno, acá tenemos la definición. Es una conversación entre 2 o más personas en la cual se intercambia información. Se comunican pensamientos, sentimientos y deseos. Puede ser oral o escrito.
Las personas que participan en un diálogo se llaman interlocutores. Interesante. Muchas veces platicamos con otra persona, todos los días. Platicamos no solo con otra, no que con varias. Y muchas veces no sabemos que se llama así este término. Pues hoy debemos de conocer que cuando mantengo una conversación directa con dos personas, o pueden ser más de dos, a ese proceso comunicativo se le llama diálogo. ¿Y qué es lo que hacemos en un diálogo? Intercambiar información, ideas, formas de sentir, sentimientos, etcétera. ¿Cómo se llaman las personas que participan en un diálogo? Correcto, acá está, se llaman interlocutores. Ahora veamos, algunas normas para realizar un buen diálogo oral son las siguientes. Es decir, para que en un diálogo se puedan transmitir correctamente las ideas, darnos a entender, que haya un respeto mutuo, debemos de cumplir algunas normas y aquí tenemos algunas de ellas. Número 1, respetar al que habla. Es decir, que debemos de respetar sus ideas, aunque tal vez nosotros no estemos de acuerdo con ellas. Eso se llama tolerancia. 2, hablar en tono adecuado. O sea, no es elevar mucho la voz porque la otra persona puede sentir que le está gritando, por ejemplo. Tampoco hablar demasiado suave porque puede ser que el otro interlocutor no escuche adecuadamente lo que deseamos transmitir. 3, no hablar todos a la vez. Esto es bien importante. A esto también le podemos llamar esperar el turno para hablar. Por eso en los diálogos que mantenemos en los grupos de WhatsApp, ¿verdad? A veces se pide que participe uno después del otro. O cuando hacemos los diálogos dentro del aula, en el salón de clases, se pide que se levante la mano para participar. De manera que el diálogo sea fluido y no haya choque de ideas y se pueda escuchar a cada uno de los interlocutores. 4, saber escuchar antes de responder. Esto es otro bien importante, ¿verdad? Que antes de responder, muchas veces queremos ser escuchados, pero no queremos escuchar. 5, pensar en lo que dicen los demás, es decir, ser empático, ponernos en el lugar del otro. 6, admitir las opiniones de otros, no pensar que lo que yo digo, solo eso está bien, ¿verdad? No, que también saber admitir, saber respetar las opiniones de los demás. Muy bien, aquí tenemos algunas normas. Ahora bien, pasemos a lo siguiente. Para que el diálogo sea agradable, es necesario crear un ambiente acogedor, mostrar interés por él y utilizar un vocabulario apropiado. Es decir, tenemos que mostrarle al interlocutor que así como nosotros estamos interesados en que nos escuche, también nosotros vamos a escuchar a los demás. Luego, vamos a un bloque pequeñito de ortografía. Muchos de los contenidos van a tener un bloque pequeño de ortografía y aquí vamos a ver el uso del guión. ¿Qué es un guión? Es como una rayita, ¿verdad? Largadita que se escribe al inicio de una oración. Dice, uso del guión. Siempre que habla un personaje en el diálogo escrito, se escribe un guión delante y mayúscula inicial. Vean, en un diálogo, por ejemplo, en un guión para una dramatización, lo que dice cada uno de los participantes se escribe con guión inicial. Y ya lo vamos a ver acá. Pasamos a la actividad de finalización y dice de la siguiente manera. Copia en tu cuaderno la siguiente fábula. Vean qué interesante. Hay muchas narraciones que podemos utilizar en los contenidos del lenguaje. En este caso he seleccionado una fábula. Y la fábula se titula La lección de tío Sapo. Deberás respetar las normas ortográficas. Luego responder las preguntas planteadas. Ilustra y colorea o recorta y pega. Bueno, voy a retroceder acá un poquito. En el diálogo oral y escrito solo vamos a escribir el concepto de qué es diálogo, esto de acá y las normas. Esto nada más. Muy bien. Luego vamos a pasar a la actividad de finalización, que es la tarea que vamos a tener para esta primera semana y para esta primera guía. ¿En qué consiste la tarea? Pues que vamos a copiar esta fábula. ¿Cómo se llama? Se llama La lección de tío Sapo. Muy bien. Y dice que tenemos que hacerlo de forma cuidadosa, porque tenemos que respetar las normas de ortografía. Y luego vamos a responder las preguntas que se nos plantean. Los dejo acá solo 2 segundos para que veamos la imagen. ¿De qué tratará esta fábula?
Muy bien, yo creo que ya pensaron un poquito. Y la fábula dice de la siguiente manera. El tío Sapo, queriendo burlarse de tío Cangrejo, le dijo al verlo pasar: ¿A dónde vas, Ramazón? Esto lo decía porque tío Cangrejo semeja con sus muchas patas largas y articuladas un manojito de ramas secas, pero comprendiendo al punto la ironía de tío Sapo, le replicó: a la quebrada de Boca Ancha, refiriéndose a la boca del tío Sapo. El señor Ratón, que por ahí cerca estaba, quiso burlarse sacándole la lengua al señor Ratón. Mientras tanto, este huyó a su escondite avergonzado. Muy bien, ¿le gustó la fábula? Vamos a ver si pusieron atención. Responde, primera pregunta, ¿cuál es el mensaje o moraleja que nos transmite la fábula? 2. ¿Cuál es la función del guión o raya en la fábula? Vamos a explicar acá esto. Primero vamos a escribir la moraleja en unos 3 renglones de su cuaderno, 2 o 3 renglones, y luego vamos a explicar la función del guión o la raya en esta fábula, ¿verdad? Entonces nos queda esa tarea para esta primera guía y esta para primera semana. Recordemos que uno de los criterios que voy a tomar en cuenta en la revisión de esta primera guía, en la actividad de finalización, pues es el cumplimiento de las normas ortográficas, que esté la ilustración. Acá podemos hacer el dibujo y podemos colorearlo de tío Sapo y tío Cangrejo, o si no, pues podemos imprimir, recortar y pegar. Ahí recorten que estamos aprendiendo desde casa, entonces dependerá de los medios con los que contemos, ¿verdad? La autoevaluación esta asignatura la voy a tomar en base a las evaluaciones de cierta cantidad de guías que voy a indicar posteriormente. Eso sería todo para esta semana. Recuérdense que tiene un horario habilitado de consultas para dar una mejor atención, ¿verdad? Que es de 7 a 12 del mediodía para el cuarto grado sección A y de 1 a 6 de la tarde para el cuarto grado sección B, ¿verdad? Ese es un horario sugerido para que podamos trabajar de una forma adecuada y podamos aprender mucho de esta bonita materia que es el lenguaje con el cual convivimos diariamente. Ha sido un gusto compartir este espacio virtual con ustedes. Nos vemos hasta la próxima guía de explicación virtual.